En el tiempo que me toma pronunciar esta misma frase, un cuerpo humano promedio acaba de orquestar billones de explosiones microscópicas. Es una locura, sí, billones. Es que es una cifra tan grande que, el cerebro apenas puede procesarla. Ujú, totalmente. Porque normalmente, la gente asume que el acto de respirar es un evento puramente mecánico, ¿verdad? Claro que el pecho se expande. Ajá, los pulmones se llenan de aire fresco, el pecho se contrae y, el aire sale. Como si fuera un fuelle. Exactamente. Y parece que todo empieza y termina justo ahí, en el centro del tórax. Sí, pero esa imagen, aunque es muy reconfortante, es apenas la sala de espera de un evento muchísimo más profundo. Es que damos inicio a un nuevo análisis profundo y el objetivo de hoy es exactamente ese. Desmitificar ese motor invisible, claro. Sí, vamos a explorar lo que la ciencia define como respiración celular y vamos a entender los mecanismos exactos detrás de cómo un simple bocado de comida. Y una bocanada de aire, no lo olvidemos. Exacto. Cómo se transforman a nivel molecular en la energía literal necesaria para, pensar, correr y simplemente existir en este mundo. Ujú. Y para entender verdaderamente la vida, hay que descender a esta escala microscópica. Totalmente. Porque, la respiración celular no es no es una lista de reacciones químicas aisladas que uno memoriza en la escuela. Claro, no es un libro de texto. Exacto. Es el fundamento mismo de cómo la materia inerte se anima, cómo se convierte en un organismo funcional. Ok, vamos a analizar esto desde sus cimientos. Me parece perfecto. Porque, para entender cómo se genera el movimiento y el pensamiento, primero hay que conocer las instalaciones donde ocurre todo esto. Ujú. La planta física. Sí, y por supuesto, el combustible que se utiliza. La biología ubica este proceso en una estructura celular súper específica, las mitocondrias. Ah, las famosas mitocondrias. Sí, que aunque a menudo escuchamos analogías medio simplistas sobre ellas, su función es, increíblemente compleja. Es que son, a todos los efectos prácticos, verdaderas plantas de energía operando a una escala, nanométrica. ¡Wow! Sí, es fascinante detenerse a observar la arquitectura de una mitocondria. A ver, cuéntame un poco de eso. Pues, imaginemos una ciudad microscópica increíblemente ajetreada. Esa sería la célula. Ok, la célula es la ciudad. Ajá. Y para que esa ciudad mantenga sus defensas, repare sus calles, procese sus desechos, necesita energía constante. Lógico. Entonces, las mitocondrias son esas plantas generadoras centrales. Tienen una forma ovalada, con una serie de pliegues internos muy intrincados. ¿Para qué son los pliegues? Buena pregunta. Son para maximizar su superficie, para tener más espacio de trabajo, por así decirlo. Ah, claro, eficiencia pura. Exacto. Y lo que las hace aún más intrigantes desde una perspectiva evolutiva es que operan casi como entidades independientes dentro de la célula. ¡Wow! O sea, como una mini ciudad dentro de la ciudad. Algo así. Son el epicentro donde culmina, el propósito de todo lo que comemos y respiramos. Pero claro, ninguna planta de energía puede generar poder de la nada, ¿verdad? No, las leyes de la termodinámica no lo permiten. Exacto. Necesita materia prima. Y aquí entran los dos ingredientes principales del proceso. Así es. El primero, es la glucosa. Y comúnmente, se le reduce al término azúcar. Pero no es el azúcar que le pones al café. Exactamente. No estamos hablando del terrón de azúcar. Es el combustible maestro del cuerpo. Ujú. El resultado final de la digestión. Sí, de digerir carbohidratos, grasas, proteínas. Todo se reduce a eso. Y hay que entender por qué la glucosa es un combustible tan potente. A ver. No es simplemente materia, es energía solar atrapada. Espera, ¿energía solar? Sí, originalmente las plantas utilizaron la energía del sol para forzar a los átomos de carbono a unirse Ok. y así formar esta molécula de glucosa. Esos enlaces químicos entre los átomos de carbono son como resortes, muy comprimidos. Oh, ya veo la imagen. Toda la energía del sol está ahí, esperando ser liberada. Entonces, cuando el cuerpo humano absorbe esa glucosa, lo que realmente está haciendo es recolectar esa tensión química que ya existía. Lo cual nos lleva al segundo ingrediente, que es, el detonador de todo esto, el oxígeno. El famoso oxígeno. Y hay una distinción crucial que hacer aquí, para quienes nos escuchan. No es simplemente aire. No, para nada.
El aire tiene nitrógeno y un montón de otros gases. Exacto. Lo que realmente importa es el oxígeno puro que los glóbulos rojos transportan en la sangre. Como pasajeros VIP. Como pasajeros VIP, directamente hacia esas mitocondrias. Y bueno, el proceso se describe como una combustión. Ujú. Casi como quemar leña en una chimenea. O gasolina en un motor, exacto. Se tiene el combustible, que es el glucosa, y el comburente, que es el oxígeno. Y si conectamos esto con el panorama general de la química, el oxígeno tiene una propiedad muy particular. ¿Cuál es? Es sumamente electronegativo. Ok, ¿y eso qué significa en términos sencillos? O sea, significa que atrae electrones hacia sí mismo con una fuerza tremenda. Es súper acaparador. Ah, entiendo. Entonces, para que esa glucosa libere su energía solar atrapada, necesita que algo rompa sus enlaces, esos resortes comprimidos que decíamos. Claro. El oxígeno actúa como un imán irresistible que tira de los electrones de la glucosa, desarmando por completo la molécula. ¡Wow! Por eso, sin oxígeno, el combustible se acumula pero nunca se enciende. Es el elemento que tira de la cuerda. Exacto. Permite que el proceso fluya. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si estamos hablando de quemar combustible dentro de las células y usar oxígeno para desgarrar moléculas y liberar energía, Sí, surge una paradoja física muy, pero muy obvia. creo que sé por dónde vas. O sea, si miles de millones de mitocondrias están quemando glucosa en este preciso instante en nuestro cuerpo, Ajá. ¿por qué no hay un incendio interno? Es una excelente pregunta. Porque digo, en el mundo físico, cuando se quema combustible con oxígeno, el resultado es una llamarada destructiva. Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible albergar estos, incendios moleculares sin estallar literalmente en llamas? Esa es la gran genialidad de la evolución biológica, o sea, el manejo del peligro y la termodinámica. Explícame eso. Pues, si tú rocías gasolina y le acercas un fósforo, toda la energía química se libera en una fracción de segundo. Sí, una explosión incontrolable. Exacto. Una explosión caótica de luz y calor que destruye el entorno. Obviamente, la célula no puede permitirse ese nivel de violencia. Se freiría. Claro. Entonces, en lugar de encender un fósforo biológico y hacer estallar la glucosa de golpe, la mitocondria desactiva la molécula de forma quirúrgica. Ok. Es como si, en lugar de lanzar una roca muy pesada por un acantilado para que se estrelle contra el suelo de una vez, Ajá. la hicieras rodar por una escalera en espiral muy suave. Ah, o sea, va liberando su energía cinética escalón por escalón. Exactamente. Hay una serie de enzimas que actúan como esos escalones. Ok. Entonces, la glucosa entra a la mitocondria y se somete a múltiples etapas de ruptura controlada. Poquito a poco. Sí. En cada pequeño paso se libera solo una fracción minúscula de energía, y el calor que se genera es mínimo. Apenas el suficiente para mantener la temperatura corporal. Tal cual. Todo el proceso está diseñado para evitar esa combustión espontánea y, en cambio, capturar la energía de manera súper eficiente. Y eso nos lleva, al núcleo del mecanismo de captura. Porque la energía no puede quedarse flotando en el vacío celular, no. No, se disiparía instantáneamente, se perdería. Exacto. Toda esa energía liberada, escalón por escalón, se empaqueta en una estructura vital que, la biología llama ATP. El famoso adenosín trifosfato. Ese mero. Y para visualizarlo sin caer en demasiada jerga científica, uno puede pensar en el ATP como una moneda de cambio. Me gusta esa analogía. Sí, o casi como las fichas de metal de los salones de videojuegos clásicos, ¿te acuerdas? Claro, los arcades. Exacto. Las máquinas de la célula no aceptan billetes ni tarjetas de crédito. No. Solo funcionan si se les inserta una ficha de ATP. Es una analogía muy, muy precisa. Y vale la pena profundizar un poco en cómo funciona esa ficha, porque, no es magia. No, es física molecular. Exacto. El ATP tiene 3 grupos de fosfatos unidos en una fila. Ok, 3 fosfatos. Y esos fosfatos tienen cargas negativas. En física básica sabemos que las cargas iguales Se repelen. se repelen. Así que tener 3 fosfatos juntos es como intentar presionar 3 imanes idénticos por sus polos negativos. Uy, requiere muchísima fuerza mantenerlos unidos. Precisamente. El enlace químico en sí mismo es como un resorte al máximo de su compresión. Ah, entiendo. Toda esa energía que extrajimos de la glucosa escalón por escalón se utiliza para forzar a ese tercer fosfato a unirse a la molécula. Comprimiendo el resorte, exacto.
Así se forma el ATP. Luego, esta pequeña batería cargada viaja por toda la célula. Buscando dónde se necesita energía. Así es. Y cuando una proteína o una enzima necesita trabajar, el ATP llega, el tercer fosfato se desprende bruscamente y ¡pam! El resorte salta. ¡Wow! Esa liberación mecánica de la tensión es lo que proporciona, pues, el impulso de energía exacto para que la célula haga su tarea. Es una ingeniería sublime, de verdad. Absolutamente. Si visualizamos todo esto como una línea de ensamblaje continua, podemos rastrear el viaje físico de la materia. A ver, hagamos el resumen. Primero, la célula recibe la glucosa que viene del sistema digestivo, ¿no? Y el oxígeno del torrente sanguíneo. Correcto. Segundo, ambos elementos cruzan las membranas y entran a las instalaciones de la mitocondria. A la planta de energía. Tercero, ocurre esta ruptura controlada. Esa escalera en espiral donde la glucosa es desarmada por el poder de atracción del oxígeno. El imán. Sí. Cuarto, la energía liberada se usa para presionar los imanes, creando millones de fichas de ATP listas para gastarse. Y falta un paso. Exacto. El quinto, que es el manejo de desechos. Porque, en cualquier proceso industrial de ruptura y transformación, sobra materia. No todo se usa. Claro. Una vez que la glucosa, que es una molécula súper rica en carbono, hidrógeno y oxígeno, ha sido despojada de su energía útil, Ajá. los restos atómicos tienen que ir a algún lado. No se pueden quedar ahí estorbando. No. El oxígeno que entró, después de atraer los electrones, se une con el hidrógeno sobrante. Y ahí se forma agua, H2O. Exactamente. Y el carbono despojado se une con más oxígeno para formar dióxido de carbono. El famoso CO2. Ese mismo. Y ahí es donde el ciclo microscópico se vuelve visible a nivel macroscópico. Ujú. Porque ese dióxido de carbono es un gas de desecho. Viaja de vuelta por el torrente sanguíneo hasta los pulmones y es exactamente lo que sale en la exhalación. Tal cual. O sea, el aliento contiene los fantasmas de la glucosa que acabamos de quemar. Es una frase muy poética, pero es real. Es una ecuación asombrosamente simétrica. A ver, Entra glucosa más oxígeno. Y sale energía utilizable más agua más dióxido de carbono. es perfecto. Y lo que es verdaderamente extraordinario es la eficiencia despiadada del sistema. ¿A qué te refieres? A que la biología celular ha perfeccionado un mecanismo que toma materia inerte y estable del entorno y la convierte en la fuerza motriz de la vida animada, ¡Wow! sin desperdiciar prácticamente nada. Porque incluso esa agua metabólica es reutilizada por el organismo para mantener su hidratación interna. O sea, hasta la basura se recicla. Hasta la basura, exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Bueno, Porque digo, es fascinante visualizar estos imanes moleculares y resortes químicos, pero ahora mismo en el cuerpo de cualquier persona hay miles de millones de estas fichas de ATP recién acuñadas. sí, millones por segundo. ¿Cuál es el destino de toda esta energía bruta? La realidad es que, sin esta línea de ensamblaje mitocondrial, el concepto mismo de la acción se vuelve imposible, ¿no? Totalmente. El impacto es sistémico. Tomemos el ejemplo más intuitivo, o sea, el movimiento físico. Correr, caminar. Ajá, un atleta o alguien que simplemente levanta un vaso de agua. Para que un músculo se mueva, se requiere una contracción de las fibras musculares. Claro. Y a nivel microscópico, hay proteínas que literalmente tienen que agarrarse unas a otras y jalar, como un equipo de personas tirando de una cuerda. ¡Qué buena imagen! Cada uno de esos tirones individuales a nivel proteico, adivina. ¿Cuesta una ficha de ATP? Exactamente. Millones de contracciones requieren millones de moléculas de ATP quemándose por segundo en el tejido muscular. ¡Wow! Y luego está el consumidor de energía silencioso, pero absolutamente abrumador, el cerebro. Uf, sí, el gran consumidor. A veces se comete el error de pensar que solo la actividad física gasta energía, ¿verdad? Es un mito muy común. Pero procesar información, recordar datos complejos o comprender una idea abstracta, pues exige un peaje metabólico masivo. Consideremos el nivel de actividad neuronal necesario tan solo para procesar y comprender esta misma conversación. Solo para escucharnos. Sí, o sea, las neuronas no son cables de cobre pasivos. Funcionan bombeando iones cargados de sodio y potasio hacia adentro y hacia afuera de sus membranas para crear electricidad. Es un trabajo activo continuo. Y mantener esas bombas iónicas funcionando es agotador,
Una gran parte del ATP que el cuerpo produce estando en reposo Ajá. se destina exclusivamente a evitar que el cerebro se apague. Es un órgano sumamente caro de mantener. También está la cuestión del mantenimiento general de la infraestructura del cuerpo, como la reparación celular y el crecimiento. Ah, sí, la construcción. Claro, construir una nueva célula de la nada, un proceso como la mitosis, para sanar una herida o renovar la piel, es una obra de ingeniería inmensa. Totalmente. Hay que copiar secuencias enteras de ADN, fabricar membranas, ensamblar orgánulos, y cada bloque de construcción que se añade tiene una tarifa de energía que debe pagarse en ATP. E incluso está el subproducto termodinámico que mencionábamos antes, el calor. Cierto. Porque, aunque la mitocondria es eficiente, no es perfecta. Ningún motor en el universo lo es. Leyes de la física otra vez. Así es. Y esa pequeña fracción de calor que se escapa en cada escalón de la ruptura de la glucosa, bueno, es fundamental para los organismos de sangre caliente. Para no congelarnos. Exacto. Mantener una temperatura corporal estable frente a un entorno externo frío depende de esa quema biológica. Somos literalmente hornos metabólicos, ¿Literal? lo cual revela una ironía económica fascinante en la biología, si lo piensas. A ver, cuéntame. El cuerpo tiene procesos vitales automáticos, como los latidos del corazón o la digestión, que consumen recursos. Claro. O sea, para obtener energía de un plato de comida, primero hay que gastar grandes cantidades de ATP. Sí, en mover los músculos del estómago, segregar ácidos. Y absorber los nutrientes en los intestinos. Básicamente, se gasta energía para poder hacer energía. Es el principio básico de una inversión de capital. Tal cual. O sea, el sistema metabólico apuesta a que el gasto inicial de ATP en el proceso digestivo rendirá un retorno mucho mayor. Una avalancha de nueva glucosa. Exactamente. Cuando el sistema funciona correctamente, el balance final es positivo. Y todo esto es un esfuerzo gigantesco y continuo que la conciencia ni siquiera percibe. ¡Qué maravilla! El cerebro consciente no tiene que microgestionar a las mitocondrias. Ellas operan en un segundo plano perfecto. Y justo cuando parece que el panorama está completo, surge un giro que rompe con la narrativa tradicional que todos conocemos. El gran giro de la historia. Sí, porque hasta aquí la lógica dicta que este proceso de consumir oxígeno y quemar glucosa es un mecanismo de supervivencia diseñado para los animales. Para los que nos movemos. Exacto, los seres que necesitan moverse, pensar, cazar. Pero al explorar el panorama biológico completo, encontramos a un participante que desafía las nociones básicas que nos enseñan en la escuela. Las plantas. Las plantas. Y esto, o sea, plantea un cambio de paradigma para muchas personas. Porque existe esta división artificial donde se asume que los animales hacen respiración celular. Y las plantas hacen fotosíntesis. Exacto, como si fueran dos reinos biológicos operando bajo reglas completamente opuestas. Pero la realidad profunda es otra. Totalmente. La realidad es que las plantas, los hongos y la vasta mayoría de las bacterias también dependen de la respiración celular y de las mitocondrias. A ver, espera, un momento. Dime, Hay un vacío lógico aquí que requiere un poco de exploración. adelante. Sabemos que la fotosíntesis significa que las plantas consumen dióxido de carbono y expulsan oxígeno como desecho, ¿no? Sí, eso es lo clásico. Entonces, si ahora resulta que también necesitan respirar oxígeno para quemar glucosa en sus mitocondrias, tal como lo hacemos nosotros, Ajá. ¿cómo logran introducir ese oxígeno a sus células? Digo, las plantas no tienen pulmones expandiéndose y contrayéndose, No, claramente no. ni un corazón bombeando sangre oxigenada hasta las raíces. Es una excelente disección del problema. Es una duda muy válida. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues las plantas resuelven el transporte de gases con una ingeniería pasiva brillante. Ok, En lugar de tener un sistema circulatorio activo, utilizan microscópicos poros en sus hojas. Se llaman estomas. estomas, de acuerdo. Estos poros se abren y cierran, permitiendo que el oxígeno del aire exterior simplemente se difunda hacia adentro. Como que se filtra. Sí, y viaja lentamente por los espacios intercelulares hasta llegar a las mitocondrias de cada célula vegetal. ¡Wow! Es un proceso más lento, claro, pero totalmente adecuado para su ritmo metabólico. Entonces, el mito escolar de que las plantas no respiran oxígeno cae por su propio peso. Se derrumba por completo. Pero esto lleva a una distinción conceptual profunda.
entre lo que significa fabricar energía frente a usar energía. Exacto. Es la clave de todo. Porque, a ver, durante el día, una hoja verde realiza la fotosíntesis, tomando luz solar para ensamblar esas moléculas de glucosa. Y ese es el punto. La fotosíntesis no es el motor que mueve a la planta. ¿Qué es, entonces? Es el supermercado de la planta. ¡Ah, me encanta eso! O sea, es el método por el cual fabrican su propio combustible y lo guardan en la despensa, que pueden ser sus raíces, sus tallos o sus frutos. Los tubérculos, las manzanas. Exacto, pero almacenar combustible no es lo mismo que usarlo. Claro. Cuando la planta necesita crecer, abrir una flor o simplemente sobrevivir durante la noche cuando no hay luz solar. Cuando no puede hacer fotosíntesis. Exacto, no puede alimentarse directamente de la fotosíntesis. Tiene que ir a la despensa. Tal cual. Tomar la glucosa que ella misma fabricó, enviarla a sus propias mitocondrias y realizar pues exactamente la misma respiración celular que ocurre en un músculo humano. Usando oxígeno para desarmar la glucosa y crear ese ATP vital. Exacto. Es un ciclo interno asombroso de autoabastecimiento. Y lo fascinante aquí es que si expandimos esta visión para abarcar a todo el planeta, A ver, se revela el ciclo biogeoquímico más perfecto y poético de la Tierra. wow. O sea, la fotosíntesis y la respiración celular no son procesos aislados. Son las dos mitades exactas de un mismo motor global. Una es la imagen especular de la otra, La simetría es matemática. porque el reino vegetal utiliza energía solar, dióxido de carbono y agua para crear enlaces de glucosa y libera oxígeno como subproducto. Ujú. Y en respuesta, los organismos, Incluyendo a las mismas plantas, no lo olvidemos. claro, incluyendo a las plantas, toman esa glucosa y ese oxígeno, rompen los enlaces para obtener energía vital y liberan el dióxido de carbono y el agua de regreso a la atmósfera. Es un sistema perpetuo y completamente cerrado. ¡Qué increíble! Sí, el subproducto tóxico de un reino biológico es el alimento sagrado del otro. Uno respira lo que el otro desecha. Exacto. Ese dióxido de carbono que acaba de ser exhalado como desecho metabólico no se pierde en el vacío. No, Cruzará la atmósfera y eventualmente será capturado por los estomas de una hoja de roble, integrándose a la estructura sólida de su tronco. ¡guau! Y la molécula de oxígeno que ese mismo roble liberará mañana como basura, Terminará navegando por un torrente sanguíneo. llegando a una mitocondria humana para permitir que un cerebro piense. Nada sobra, nada falta. El ecosistema entero está atado por esta respiración invisible. Totalmente. Es un hilo conductor que conecta, no sé, el sándwich del almuerzo y la exhalación de la tarde con los grandes bosques de la Tierra. Así es. Todo converge en estas nanométricas plantas de energía celular que trabajan sin descanso en la oscuridad para traducir el universo físico en la experiencia de estar vivo. Y comprender este motor profundo plantea una interrogante inmensa hacia el futuro de la biología humana. ¿En qué sentido? Pues, si aceptamos que la vitalidad de una persona depende de qué tan bien funcionen estas maquinarias mitocondriales y con qué eficiencia produzcan el ATP, Ajá. ¿qué ocurre con el paso del tiempo? Uy, el envejecimiento. Exacto. El proceso de quemar combustible y romper enlaces no está exento de desgaste. Así como un motor viejo empieza a generar fricción y perder rendimiento, las mitocondrias acumulan daños a lo largo de las décadas. Pierden eficiencia. El fuero celular pierde su precisión quirúrgica. Entonces, muchos biólogos evolutivos y médicos están empezando a preguntarse algo muy provocador. ¿Qué cosa? Si el enigma del envejecimiento sistemático del cuerpo o el origen de enfermedades crónicas complejas no se esconde en grandes fallos de los órganos como tal, Sino en las células. sino en el silencioso agotamiento de estas diminutas plantas generadoras. Claro. Proteger la integridad mitocondrial podría ser, de hecho, la verdadera frontera de la longevidad. Es una perspectiva que redefine por completo la comprensión del cuerpo humano y su desgaste, llevándolo del plano físico general al corazón mismo de las células. Es un campo de estudio fascinante que apenas estamos empezando a descifrar. Sin duda. Y creo que la próxima vez que tomemos una bocanada de aire profundo, es fascinante recordar que ese aire tiene un destino microscópico crucial. Un viaje increíble. Sí. Está viajando para alimentar a miles de millones de diminutas flamas que se niegan a apagarse, impulsando el complejo engranaje que hace posible todo pensamiento y todo movimiento. Exactamente. Damos por finalizado este análisis profundo.
esperando que el conocimiento sobre este pequeño pero constante milagro celular pues transforme la forma en que quienes nos escuchan experimentan algo tan aparentemente simple como respirar. Que nunca más parezca un acto mecánico. Así es, nos vemos en la próxima exploración.